En este caso tenemos dos conceptos importantes sobre los ángulos. Cuando dos ángulos son consecutivos y cuando dos ángulos son adyacentes. Dos ángulos son consecutivos si tienen un rayo en común y un mismo vértice. Volvemos a hablar ahora de un postulado, de una definición importante dentro de la geometría. Es decir, si tenemos dos rayos, pero ahora hay un tercer rayo. Vamos a describirlo de esta forma. Hay un tercer rayo, todos son rayos, y tenemos acá, digamos, el vértice B. Aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto C y aquí tenemos un punto D. Decimos que dos ángulos son consecutivos si tienen un rayo en común y un mismo vértice. En este caso, estamos hablando de que el rayo amarillo, este rayo BC, es un rayo común para la formación de los ángulos ABC, es decir, el ángulo ABC y el ángulo CBD. Estos dos ángulos, este y este, tienen un rayo en común, en este caso el rayo BC, y tienen además un mismo vértice, es decir, el mismo punto B. Por lo tanto, cuando sucede esto, decimos que dichos ángulos son consecutivos. ¿Ok? Ahora bien, dentro de los ángulos consecutivos tenemos una especificación, es decir, un caso particular, y es los ángulos adyacentes. Decimos que un par de ángulos son adyacentes si ambos ángulos son consecutivos, pero además sus rayos no comunes son opuestos. Si eso sucede, si los rayos no comunes son opuestos, entonces dichos ángulos son consecutivos y forman lo que se conoce como un par lineal. Vamos a mostrar entonces un ejemplo de lo que acabamos de decir. En este caso me están diciendo que tenemos dos ángulos que son consecutivos. En este caso tenemos en esta figura dos ángulos que son consecutivos, pero además tiene que suceder que los rayos que no son comunes, en este caso los rayos que son rojos, tienen que ser rayos opuestos. Por lo tanto, debe suceder algo como esto. Tenemos el mismo punto B y ahora vamos a trazar un rayo hacia la derecha y vamos a trazar otro rayo hacia la izquierda. En este caso tenemos el punto A hacia la derecha, el punto D hacia la izquierda y digamos que el rayo amarillo que sale de B está acá. ¿Ok? Todo esto son rayos, pero ¿qué sucede? Que este ángulo que se forma aquí y este que se forma acá tienen en común el rayo amarillo, ¿verdad? Vamos a llamarle a este punto C, entonces sigue siendo común el rayo BC, sigue siendo común para ambos ángulos. El punto B sigue siendo el vértice, es decir, B sigue siendo el vértice. Ahora, los rayos que no son comunes, en este caso BA y BD, estos dos rayos son opuestos. Opuestos significa que pertenecen a la misma recta, al final son la misma recta, pero rayos en sentido contrario.
¿Ok? Si uno va para la derecha, el otro va para la izquierda, si uno va para arriba, el otro va para abajo. Por lo tanto, tienen sentidos opuestos, pero son al final, ambos construyen una misma recta, en este caso infinita, tanto hacia un sentido como hacia el otro. Por lo tanto, aquí se forma lo que se conoce como par lineal. Par lineal, o son ángulos adyacentes. Cuando decimos el ángulo, en este caso, el ángulo DBC, el ángulo DBC es adyacente con el ángulo ABC. Ángulo ABC. Fíjense siempre como el punto B, que es el vértice común, lo ponemos en el medio de la notación de dicho ángulo. Estos dos ángulos son adyacentes. Bien, es por ahora lo importante que ustedes conozcan. Fíjense la diferencia entre consecutivos y adyacentes. Consecutivos son simplemente que tengan un mismo rayo común entre ambos ángulos, y adyacentes es que además de tener ese rayo común, los otros dos rayos sean opuestos. Por lo tanto, pertenezcan a una misma recta. En próximas clases vamos a estar hablando de cuando decimos que dos ángulos son adyacentes, qué implicación tiene desde el punto de vista de las medidas de dichos ángulos, y lo mismo con los ángulos consecutivos.